Hola, pues bueno, se conmemoró un año más de la matanza, de la masacre del 2 de octubre, 51 años hace ya, de aquella trágica escena, de aquel trágico momento. Y bueno, como cada año se celebró con diferentes actividades, algunas actividades culturales, artísticas, pero sobre todo con una emblemática marcha que se desarrolla, insisto, ya desde hace muchos años, de la Plaza de las Tres Culturas, de ese lugar donde fue la masacre del 2 de octubre, hacia el Zócalo capitalino. Para abordar qué pasó en esa marcha, me parece importante solo hacer un paréntesis inicial en el que, recuperando incluso alguna frase que decía en estos días Paco Ignacio Taibo, él comentaba en alguna entrevista que era importante sí recordar lo que había sucedido el 2 de octubre, pero que era importante también recordar lo que había sucedido durante prácticamente 4 meses de lucha en el 68, durante 4 meses que pues la comunidad estudiantil de la Ciudad de México y de otras partes del país se habían levantado en esta huelga nacional, en este paro estudiantil para reclamar, sí, derechos, el respeto a los derechos, libertades, la democracia, para recriminar la actitud autoritaria de un Estado y que esa lucha pues ha quedado prácticamente olvidada en la memoria de los anales de la historia y solo nos acordamos de la masacre del 2 de octubre. Es importante no olvidar, desde luego, el asesinato, la masacre del 2 de octubre, pero también es importante no olvidar lo que sucedió durante esos 123 días, 124 días en los que duró el movimiento estudiantil en 1968. Y en esa parte de la memoria y de la historia, es importante traer a colación por qué la marcha que conmemora cada 2 de octubre esta lucha estudiantil, a esta generación de resistencia y que después pasó en algún momento a la lucha armada ante, pues lógico, la consecuencia violenta, la respuesta más bien violenta del Estado, la represión que el Estado cometió entre la generación del 68 y del 71 particularmente, con la masacre del Jueves de Corpus. En ese periodo, digamos, se estableció, se conformó un Estado autoritario, verdaderamente autoritario, un Estado que detenía sin causa alguna, que metía en cárceles, pues en ese momento de alta seguridad, sin ninguna acusación, sin ningún dato de prueba, que desaparecía a personas opositoras, que asesinaba a personas opositoras y que tenía un régimen de represión estatuido prácticamente en la columna vertebral del Estado. El 2 de octubre se enarbola justo esa memoria para señalar lo que pasó en la matanza, para recordar a este Estado autoritario y para seguir exigiendo justicia y el respeto a los derechos de las personas que participaron en el movimiento del 68 y de todas las generaciones posteriores. Por eso llama la atención que este 2 de octubre del 2019, un grupo pues, de menos de 100 personas, entre hombres y mujeres, algunos de ellos embosados, encapuchados, atacaron a las personas que pacíficamente participaban en esta movilización. Incluso una de nuestras compañeras de Rompeviento fue agredida también en esta movilización, así como otros periodistas que cubrían la marcha sin ninguna, sin ninguna motivación, sin ninguna justificación, simplemente por el acto de agredir, por el acto de manifestar ni siquiera un descontento, sino una acción violenta claramente desproporcionada y fuera de contexto. Este grupo, algunas personas de este grupo han externado que se trató de una represión, y pongo las comillas, por parte del Estado o por parte del gobierno de la Ciudad de México. Toda proporción guardada, lamentablemente estas personas que participan en estas movilizaciones desconocen justo la historia que conllevó a la matanza del 2 de octubre. Desconocen la historia de la generación de 1968 que tuvo que sufrir en carne propia lo que se considera una represión por parte del Estado. No que un grupo de policías te detenga por estar haciendo disturbios, por estar golpeando a periodistas, por estar agrediendo a defensores de derechos humanos. Algunas de estas personas encapuchadas agredieron a las y los compañeros de la Brigada Marabunta, que son defensoras y defensores de derechos humanos en las marchas. El que te detengan por estar agrediendo a otras personas, a periodistas, a defensores de derechos humanos, no es un acto de represión.
Contrario a lo que ellas y ellos puedan pensar, no es un acto de represión. El Estado represivo se estatuyó, sí, desde los años 60, antes del movimiento de 68, y se mantuvo durante muchos años como parte, insisto, de la columna vertebral del Estado mexicano. Hoy, ese Estado represivo se está desmantelando, no se ha logrado desmantelar por completo, pero se está desmantelando. Por lo tanto, el recordar el 2 de octubre tiene que recordarse también que es un momento de lucha, de recordar lo que pasó en esa generación y sobre todo recordar que ese Estado autoritario es al que hay que combatir. Ese Estado autoritario es el que hay que impedir que regrese en estos días. No señalar unas detenciones o señalar la actitud por parte de algunos policías como un acto represivo. Me parece que es una desproporción, me parece que no tiene sustento y miren que yo en algunos momentos de mi historia profesional, he defendido y hemos ayudado a sacar de la cárcel a muchas de las personas que eran detenidas justo por participar en estas movilizaciones y en estas marchas, en otro momento histórico, en otro momento donde el Estado sí utilizaba las fuerzas de represión para calmar los descontentos sociales. Hoy la situación es diferente, lamentable la participación de estas personas, lamentable su actitud violenta, lamentable la agresión a periodistas y defensores de derechos humanos. Ojalá que eso pueda contenerse en el futuro y que el gobierno de la Ciudad de México tenga mejores herramientas y mejores estrategias para hacerle frente.